Bienvenidos a la cuarta regla hermenéutica que trata sobre el propósito central del pasaje o libro de las Escrituras. Estamos tratando de comprender más el significado profundo de las Escrituras. El enunciado de esta regla dice lo siguiente: es preciso tomar en consideración el propósito y o plan del libro o pasaje en que ocurren las palabras de difícil entendimiento. Es decir, necesitamos descubrir el propósito, por ejemplo, del libro de Génesis, de Proverbios, de Mateo, de Apocalipsis, o sea, de todos los libros de la Biblia. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar. Ustedes pueden acudir a Google y preguntarle cuál es el propósito por el que se escribió el libro de Génesis, y Google le va a dar no solamente una respuesta, sino una serie de materiales, archivos en PDF, comentarios de otras personas, enlaces de diversas páginas, y ustedes pueden escoger la mejor respuesta. También pueden, si tienen acceso a lo que hoy se denomina inteligencia artificial o chat GPT, también pueden preguntarle y les puede dar una respuesta. Así que tenemos herramientas muy modernas al alcance para entender el propósito de los libros de las Escrituras. El propósito de la Biblia. ¿Dónde podemos encontrar por qué la palabra de Dios se escribió? Y lo tenemos en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que al inicio nos dice: toda escritura es inspirada por Dios. Punto. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para. Ustedes lo pueden leer de manera más específica. Pues busquen en sus Biblias este texto de 2 de Timoteo 3, 16 y 17 para que se den cuenta mejor. Tenemos los evangelios. Yendo un poco a especificar algunos libros de la Biblia, en el caso de los evangelios lo encontramos en Juan capítulo 20, el verso 32, donde se nos dice al inicio: y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Súper interesante. Tenemos el caso de 2 de Pedro, donde pueden ir al libro de 2 de Pedro, el capítulo 3, el verso 2, y llegar a entender el propósito de este libro. También el de Proverbios, que se encuentra en el capítulo 1, versículos 2 al 6, el de Gálatas, que se encuentra en Gálatas 2, 16, y así sucesivamente. Recordarles también que si es posible para ustedes adquirir una Biblia de estudio, no la Biblia normal que tenemos, sino una Biblia de estudio versión Reina Valera, en esas Biblias de estudio, antes de empezar cada libro, se encuentran una serie de ayudas visuales para poder entender no solamente el propósito por el que se escribió, sino también quién fue su autor, cuándo lo escribió, dónde lo escribió, los destinatarios, un bosquejo y una serie de datos que nos van a ayudar a entender mejor las escrituras y obviamente el propósito de cada libro. La tarea 5, que corresponde a esta lección, es punto 1. Según Romanos 3:28 y Santiago 2:24, ¿cómo se armonizan los textos diciendo el primero: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley, y el otro: el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe? Nuevamente les aconsejo, aquí no hay problema de restricciones. Ustedes vayan, pregunten a Google, como les digo, o en Internet Explorer,
Y hagan esta pregunta, así como está literalmente escrito. De igual manera, si ustedes tienen acceso a la versión gratis de ChatGPT, pregúntenle y se van a asombrar con la respuesta que esta inteligencia artificial les da. La segunda pregunta es, ¿cómo se explica satisfactoriamente la afirmación de Juan en 1 Juan 1:9 que el cristiano no puede pecar? Igual, tienen los recursos gratis en las redes, investiguen. ¿Cómo concuerdan Gálatas 4:10 y 11 y Romanos 14:5 y 6 con respecto a guardar las fiestas? Así como está la pregunta, ustedes lo pueden escribir en Google o como les dije, en cualquier otro explorador, y ese explorador les va a dar una serie de materiales y en unos casos les va a dar directamente la respuesta. Pero si ustedes quieren meditar, reflexionar según su experiencia y solamente según lo que pueden leer la palabra de Dios, también está bien, no hay ningún problema. Pero después de hacer eso, les aconsejo que acudan a materiales, a comentarios de ser posible. Hay muchos comentarios en las redes que lo pueden adquirir gratis. Uno de los autores que más me encanta a mí, aunque hay varios, pero uno de los que más me encantan es William Barclay, Comentario Exegético al Nuevo Testamento. Lo pueden adquirir en las librerías. No sé exactamente cuánto está el precio ahora, pero es uno de los mejores comentarios exegéticos del Nuevo Testamento, sencillos, pero también profundos. Continuemos. La quinta regla. La quinta regla nos habla de los pasajes paralelos. Tenemos el enunciado. Es necesario consultar los pasajes paralelos explicando las cosas espirituales por las espirituales. Eso lo leemos en 1 Corintios capítulo 2, el verso 13. Los pasajes paralelos son los que tienen referencia mutua, es decir, tienen entre sí alguna relación o tratan de un modo u otro un mismo asunto. Veámoslo un poco más. Su importancia radica en que para que una doctrina sea bíblica, no puede considerarse del todo como tal sin resumir y expresar con fidelidad todo lo que establece y plantea la Biblia en sus diferentes partes en referencia a la doctrina a sustentar. Aquí tenemos que tener cuidado en situaciones propias que son para el pueblo judío. Hay situaciones en las que al pueblo judío, al pueblo de Dios, se les manda cumplir leyes estrictamente. Y no todo lo que Dios está mandando al pueblo de Israel es para nosotros, para que lo hagamos al estilo de ellos. Por ejemplo, las fiestas judías, como su nombre lo indica, son para los judíos, para que ellos lo celebraran en su momento en que Dios les dijo que deberían de hacerlo, pero no necesariamente el cristiano tiene que celebrarlo de igual manera, porque no es un mandamiento para la iglesia cristiana. Ahora, si la iglesia cristiana quiere celebrar algo semejante, diría que tampoco está mal, pero tener cuidado de considerar que no todo lo que se encuentra en la Biblia es un mandato para que la iglesia cristiana lo haga. Por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos. Fueron dados en primer lugar cuando el pueblo de Dios se estaba componiendo. Pero esos mandamientos han continuado hasta cuando Jesús dice, los mandamientos son 2 básicamente, pero eso no quiere decir que se hayan quitado literalmente los versos que dice Éxodo 20, de ninguna manera, sino que Jesús los resume de una manera más concreta y más profunda de entenderlo.
Es decir, sí, son mandamientos también para nosotros, pero se especifican mejor en lo que Éxodo está diciendo en el capítulo 20. Ahora, hay paralelos de palabras, por ejemplo. Una palabra puede ser empleada con un significado diferente por varios autores, y esta es una de las preguntas de la tarea anterior. Por ejemplo, la palabra obras, cuando ocurre sola en Romanos y Gálatas, puede entenderse como lo opuesto a la fe, es decir, las prácticas de la ley antigua como fundamento de la salvación. Y ¿se acuerdan ustedes en Hechos, cuando un grupo de judíos mesiánicos, le podríamos decir judíos que creyeron en Jesús como el Hijo de Dios, ellos propusieron a la asamblea de hermanos en ese tiempo en en Jerusalén, que la propuesta era que los convertidos gentiles tenían que circuncidarse para poder pertenecer al grupo de seguidores de Jesús. Ellos tenían que circuncidarse como ellos lo habían hecho. Y esto ocurre mucho en diversas iglesias, ¿no? Cuando ponen reglamentos que en realidad a veces esos reglamentos dan la idea de que si uno no cumple con ese reglamento, uno no va a ser salvo. Y es lo que decían en parte estos judaizantes, ¿no? Que si los gentiles no se circuncidaban, entonces básicamente no podían ser salvos. Y el contenido, el sentido de la escritura no hará eso. La historia nos dice que se reúnen los líderes en ese momento con la dirección del Espíritu Santo y sacan la conclusión de que no se puede imponer esto que el pueblo judío ya lo arrastraba hasta ese momento, como también parte para que los gentiles tendrían que hacerlo. Ahora, en este caso y en otros parecidos, no se aclara así de una simple palabra con la otra, llevándonos a la necesidad de buscar paralelos, con preferencia en el mismo libro o en los libros del autor bíblico que se está estudiando. Otra vez, los teólogos, diversos de ellos han escrito comentarios que nos ayudan a buscar esos pasajes paralelos. Ahora, todas las Biblias, sin excepción, sean de estudio o no, tienen una letrita pequeña encima de algunos versículos que señalan los pasajes paralelos, es decir, la referencia a ese tema que se está tocando en ese mismo libro o en otros libros de las Escrituras. Tarea 6. Según los textos de Números capítulo 22 al 24, según de Pedro 15, 16, Judas 11 y Apocalipsis 2, 14, hay que leerlos todos. Después de leerlo, responde: ¿cómo explicas si Balaam fue un verdadero profeta? ¿Puedes explicarlo en tus propias palabras, en primer lugar, o entenderlo en tus propias palabras? Y si quieres reforzarte de lo que es un comentario, también. Es muy interesante cuando antes de acudir a un comentario o a la ayuda de la inteligencia artificial o del internet en cualquier lugar, siempre es bueno tratar por nosotros mismos de ver que el Espíritu Santo nos puede iluminar. No revelar, porque ya todo está revelado, sino cómo nos puede dar un mejor entendimiento de esos textos. Segunda pregunta: ¿cuál es el significado del término arrepentirse según Génesis 6:6, Mateo 27:3 y Marcos 1:15? ¿Es el mismo? ¿Es diferente? Léanlo primero y después, si de alguna forma la iluminación no les viene, pues acudan a un comentario, a una ayuda de internet o de
otro pastor probablemente que haya predicado al respecto. Y tercera pregunta, según Gálatas 3:27, ¿en qué consiste estar vestido de Cristo? Nuevamente, este es un entendimiento personal. Ahora, tengan cuidado del número de preguntas de las tareas, porque en el manual hay más, pero aquí en estas diapositivas he reducido en algunos casos una o dos preguntas menos. Sigamos. Piensa en lo siguiente. Cuando David mató a Goliat, previamente escogió 5 piedras. David venció con la fuerza y guía del Señor al momento de lanzar la piedra. Es notorio que Dios nunca se equivoca, por lo cual solo una piedra bastaría para matar a Goliat. ¿Por qué entonces David escogió 5 piedras? La respuesta se halla en un pasaje paralelo. O, otra vez, ¿no? Si quieren ser más rápidos, pregúntenle a Google y Google les va a dar la respuesta. Paralelos de ideas. Para contar con la idea completa y exacta de lo que enseña la Escritura respecto de un texto determinado, tal vez confuso o discutido, se consultan ya no solo las palabras paralelas, sino las enseñanzas, narraciones y hechos contenidos en textos o pasajes aclaratorios que se relacionan con dicho texto confuso o discutido. Por ejemplo, al instituir la cena, Jesús dio el vaso a sus discípulos, diciendo, bebed de él todos. Mateo 26:27. ¿Significa esto que solo los ministros deben participar del vino con exclusión de la congregación? Esto lo hacen los católicos. Ustedes ven que solamente el cura, el sacerdote, es el único que toma el vino y lo que da a la congregación es una hostia que simboliza el pan, pero no les da el vino. ¿Qué ideas nos proporcionan los pasajes paralelos? Leemos, por ejemplo, en 1 Corintios 11, del 22 al 29, comer del pan y beber del vino. La congregación tiene que tomar ambos elementos. Estos son hechos inseparables para toda la congregación. Ahora, dos cosas rápidas. Primero, ¿cuál es el significado profundo del por qué nosotros tenemos que tomar la Santa Cena? Ya sea, hay iglesias que lo toman una vez a la semana, hay otras que lo hacen una vez al mes, cada 2 meses, y hasta hay iglesias que lo hacen una vez al año, y lastimosamente hay iglesias que no lo hacen o lo hacen solamente cuando se acuerdan. Pero una de las cosas que he logrado comprender por el que tenemos que tomar la Santa Cena es esa experiencia de vivir la vida de Cristo en nosotros. No es que Cristo haya dicho que literalmente tenemos que comer de su cuerpo y beber de su sangre. Obviamente esto se parecería a una especie de canibalismo. Y muchos hermanos, los primeros cristianos, fueron acusados de ser caníbales, porque como eran un grupo perseguido, los primeros cristianos fueron perseguidos, en muchos casos los cristianos se reunían en catacumbas. La historia lo dice. Entonces, algunos que querían encontrar alguna falla en la fe de ellos, en la forma de ser de ellos, iban a las catacumbas, pero escuchaban desde afuera. Y cuando escuchaban comer del cuerpo de Cristo y beber de su sangre, diciendo, oh no, ahí se están sacrificando humanos, o se están, específicamente decían, niños, que en la primera iglesia cristiana sacrificaban niños para celebrar la cena. Y obviamente esto no era verdad, pero a consecuencia de eso muchos cristianos perseguidos fueron torturados y hasta asesinados también. Ahora, ¿qué es lo que debemos de tomar al participar de la cena? El jugo de uva, un pan sin levadura. Bueno, entiendan, todo eso es un símbolo.
Por ejemplo, en lugares donde no hay uva, ¿qué podemos decir a la congregación? Que se esperen a que alguien traiga el cubo de uva y alguien haga pan sin levadura. Hay muchos lugares donde no hay vino y donde no se puede hacer pan sin levadura. Entonces, recuerden una vez más, estos solamente son símbolos. Hoy en día hay gente que hay iglesias que usan un vino normal en pequeña cantidad, eh, con el más mínimo porcentaje de alcohol y utilizan galletas. Está bien, simplemente es un simbolismo. En ciertos lugares del África, por ejemplo, utilizan el agua de coco, porque eso es lo que hay y abunda más. Entonces el agua de coco simboliza el vino, que dice la escritura, y la carnecita, eso que cubre el coco, eso lo utilizan como especie de pan. Y hay otras iglesias que utilizan otros materiales, pero eso no indica una herejía de parte de ellos. Al decir Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia, en Mateo 16:18, constituye a Pedro como fundamento de esta, estableciendo así el primado de Pedro y de los papas, como lo pretenden los papistas. Jesús no dice sobre ti, Pedro, sino dice sobre esta piedra, sobre esta roca, es decir, lo que Pedro declaró. Y lo que Pedro declaró fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es la roca. Obviamente eso sabemos, pero es en lo que Pedro expresó que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre eso está fundado nuestra fe. Tarea 7. Según 1 Pedro 4:8, ¿cómo el amor cubre multitud de pecados? Según Gálatas 6:15, lo que es más de valor para Cristo es una nueva creación. ¿A qué se refiere cuando Pablo escribe nueva creación? En Filipenses 3:9 se presenta la doctrina de la justificación en resumen. ¿Qué otros 3 textos pueden ustedes encontrar en toda la Biblia que amplían y aclaran esta doctrina? No tienen que comentar, simplemente tienen que citar los textos, nada más. Ahora, hasta aquí es la tarea que se debe de presentar en la última clase de hermenéutica, y las siguientes tareas que pueden venir se van a presentar en la primera clase del siguiente curso. Vamos a continuar con los paralelos de enseñanzas generales, aclarando que esta tarea, la tarea 8, no se va a presentar en la última clase, sino en la primera del siguiente curso. Para la aclaración y recta interpretación de determinados pasajes, no son suficientes los paralelos de palabras o ideas. Es preciso acudir al tenor general, al contenido global, es decir, a las enseñanzas generales de las Escrituras. La Escritura dice: el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Ahora bien, enseña esto que el hombre de fe queda libre de las obligaciones de vivir una vida santa y conformada a los preceptos divinos. Error. Consultando el tenor o doctrina general de la Escritura, encontramos que en todas partes se previene a los creyentes contra el pecado, exhortándonos a la pureza y santidad. Por ejemplo, Proverbios 16:4 menciona: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Nos enseña que Dios ha creado al impío para condenarlo? La respuesta es evidente: no. Según las enseñanzas generales de las Escrituras, en multitud de pasajes, Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, debemos entender también que el Creador de todas las cosas, en el día malo, sabrá valerse aún del impío para llevar a cabo sus perfectos propósitos.
¿Cuántas veces la providencia de Dios permitió que los impíos sirvan con azote y plaga para otros, castigándose a sí mismos a la vez? Finalmente, la tarea 8. Escribe en tarjetas el concepto central de cada regla de interpretación. Es decir, en una tarjeta pequeñita en blanco, solamente escribir el concepto de cada regla, nada más. ¿Qué son los antropomorfismos? Escribe 4 ejemplos. Esto es para que ustedes investiguen un poco. Otra vez, simplemente acudan a Google y les va a dar la respuesta. ¿Por qué se debe recurrir a los paralelos tratándose del lenguaje figurado? ¿Y en qué espíritu deben estudiarse y comprenderse las figuras o símbolos de las escrituras? Recuerden que las escrituras tienen símbolos y tienen situaciones reales. Entonces hay que saber distinguir entre si lo que se nos está enseñando es más una comparación, una analogía, son elementos simbólicos, o en realidad son reales. Bien, hasta aquí entonces terminamos esta lección y nos encontraremos pronto para la siguiente. Dios les bendiga.